Estamos en ampliación de noticias. Joana Castro y Carlos González estamos conversando con autoridades analistas para conocer las causas y consecuencias de la coyuntura, de todo lo que ocurre en nuestro país. Bueno, y se anuncia que 5 concesiones viales de las 16 existentes en todo el Perú están preparando alzas de peaje desde el 10 de enero, con incrementos que van desde el 2,05% hasta el 6,09%. Vamos a conversar sobre este tema con el señor Martín Ojeda, vocero del Consejo Nacional de Transporte Terrestre. Señor Martín Ojeda, un gusto tenerlo en la cabina de RPP. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Joana. Muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Buen día. Con la pregunta que me hace de las concesiones viales, sinceramente contraproducente en estos momentos, ¿no? Estas concesiones viales que van desde la carretera central, la Paita intraoceánica, también la que están abajo en Ñambari, Ñapari, que son como 3, también está la de Cusco, a Zángaro, para Madre de Dios. Lo consideramos que en estos momentos tan críticos, donde no hay el libre tránsito que debiera haber, donde es un acuerdo de partes, todo contrato, donde el Estado tiene que imponer una posición. Señores, están bloqueadas las carreteras, ¿cómo se te ocurre subir en estos momentos? Hay un tema de fuerza mayor, coordinemos, conversemos. ¿Usted cree que este tema va a solucionar o va a meter más leña al fuego en esta situación? Ese es el problema. Para poner un poco el panorama claro y en contexto también de todos los oyentes a nivel nacional, muchos podrán decir, pero este incremento es muy alto. Escuchábamos que aproximadamente por unidad el pago de peajes podría llegar por día a los 140 soles. ¿Cuánto más se incrementaría con esto? Y por supuesto, ¿por qué de manera tan constante los aumentos? Mira, nosotros vemos el tema de transporte pesado, buses y camioneros, ¿no? Y camiones. Estamos hablando de 3 ejes. Estamos hablando de 6%, 6%, 6%. No estamos hablando de un solo peaje como un vehículo particular. Estamos hablando de 3 ejes para los buses y de 6 ejes para los camiones. Entonces, esta situación no es que va a subir, como dicen, 6%. No, señor. Porque va a subir de acuerdo al incremento por eje que se cobra. Entonces, nosotros preguntamos, mire la coyuntura, peaje 40. Pueden decir, no, señor, a ustedes les vuelven el peaje, ¿no? Falso. He hablado con el señor ministro hace 2 días, que ha estado con ustedes hace unos minutos, de 415 expedientes del transporte interprovincial, nada más interprovincial, sin contar camioneros. Solo se han resuelto 24. Le he dicho al funcionario que cambie de nombre, que no sea peaje 40, que sea peaje 24. ¿Cómo es posible que 24 expedientes en 3 meses? Entonces nosotros decimos, ¿qué apoyo hay? Yo le pediría al ministro de Economía que le ponga punche a las normas que están y que no se ejecutan. Entre ellas, ¿cuáles son? La devolución del peaje, la devolución del impuesto selectivo al consumo, que esperemos el reglamento, y sobre todo, al Estado, liberar las vías. Como conversamos en off, Joana, no es posible que la gente no quiera viajar. No es un tema solamente de bloquear carreteras. Ya entró en la conciencia del usuario que no quiere viajar, porque no tiene la libertad, no tiene seguro. De desplazarse. Exacto, exacto. Ahora, ¿qué hacer frente a este anuncio de las alzas de los peajes? ¿A quién les corresponde? ¿A qué autoridad? ¿Qué medida? Invocamos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a OCITRAN y al Estado en sí que converse con las concesionarias, que no es el momento de subir los peajes. En una situación tan crítica, tenemos el combustible más caro de la región. Tenemos los peajes más caros de la región. Tenemos una coyuntura donde el libre tránsito se ha restringido y ya entró en la conciencia del usuario el terror por si puede viajar. Los terminales están vacíos. Ahora, no es solo un tema de turismo, por si acaso. La economía peruana, agropecuarios, minería, salud, pesquería, todos se están afectando. ¿Quién le va a pagar a ese camión refrigerado los días que está parado ahí? Y está invirtiendo el empresario. ¿Quién va a pagar a los transportistas de pasajeros los días que ha perdido y sus terminales vacíos? ¿Qué pasa con las concesionarias? ¿Están mirando a otro lado? ¿No están mirando los reales problemas que tenemos en el país, en el tema de transporte? Como lo dices, Carlos, parece que ellos están viviendo otro mundo, o sea, una utopía, ¿no? No, yo me fijo en el contrato y se acabó. Por favor, el contrato es un acuerdo de partes. Y como acuerdo de partes invocamos al Estado que converse con las concesionarias, que no es el momento. Porque esto simplemente va a enervar no solamente la posición que pueden tener algunos violentistas sobre texto de este tema,
sino también al empresario transportista que ya no tiene de dónde sacar caja. Ahora, la otra pregunta que se pueden estar haciendo en estos momentos los ciudadanos y los oyentes es si este incremento de peaje va a tener un costo que va a tener que pagar el ciudadano de a pie. Acá hay una situación que bien lo comentó Carlos Bianchi como dirigente camionero. Tanto el sector camionero como el sector busero enfrentamos otra pandemia aparte de la violencia, ¿no? Es la pandemia de la ilegalidad. Una ilegalidad que en base a quien corre más rápido, a los paraderos informales que tú ves, están cobrando y nos están quitando pasajeros que muy difícilmente nosotros podemos trasladar ese incremento al usuario. ¿Por qué? Porque estamos en una competencia desleal y con un mercado distorsionado. Entonces yo creo que también otro punto de vista es cómo puede ser, y hago un pequeño ejemplo, estamos hablando de cómo no podemos trasladar el costo, ¿no? Y yo pregunto, ¿qué hace la Sutran? Porque a Ica, que nosotros no podemos entrar, nos quedamos en Pisco, a Ica van todos los ilegales. Están cobrando 250 soles por pasajero. Entonces tenemos un Estado que está genuflexo, que para ellos la ilegalidad pareciera que sería el negocio de cualquier peruano, y no es así. Está destruyendo solamente en el transporte interprovincial a la tercera mejor flota de Latinoamérica, después de México y Brasil. Estamos perdiendo 50 millones de soles al día en pasajes. Estamos perdiendo cerca de 20 millones en encomiendas. Imagínate lo que pierden los camioneros, ¿eh? Imagínate lo que pierden los agropecuarios, los mineros. O sea, lo que dijo el señor ministro es cierto. Esto afecta a toda la economía y lo vamos a ver en las próximas semanas, ¿eh? Eso lo vamos a ver por Ahora, Carlos Bianchi también ha dicho, y con toda razón, ¿no? Porque esta alza de los peajes va a tener un impacto en el costo del flete, ¿no? Y esto finalmente podría incluso tener un impacto en el aumento del precio de los productos. Lamentablemente, mira, el peaje, el combustible, la ilegalidad, nuestras obligaciones. Por ejemplo, una empresa formal debe tener sus conductores en planilla. Nosotros, terminales autorizados, ¿no? Vehículos ómnibus que no cuestan menos de $400.000. Entonces, mira con quién competimos. Mira dónde está la fiscalización. Y esos que son los informales, la cal ilegal, la minería ilegal, el transporte ilegal, son los que están solventando estas situaciones de violencia. Por ejemplo, ¿cómo crees que en Ica, que no puede pasar nadie, solamente pasan los ilegales? Demasiada coincidencia, ¿no? Entonces, ¿dónde está la aplicación del artículo 200 del Código Penal? Como bien decía el presidente de Apotur, ¿dónde se aplica el artículo 200 del Código Penal? El que bloquea una carretera, 10 años de cárcel. ¿Dónde está el Ministerio Público? Y un tema muy interesante que hemos averiguado y hemos con nuestros administradores, en Ica, la policía no puede tocar a los violentistas. No se está aplicando el Decreto Supremo 143, que tanta pompa salió hace 2 semanas. Entonces estamos con un Estado arrodillado, ¿no? Y el sector transporte en general, ¿cómo se ha visto afectado por estos bloqueos? Bloqueos que, atención, claro, estamos contando, vienen también dañados desde el 7 de diciembre del año pasado y ahora estas nuevas paralizaciones. Como te indicaba, nosotros estamos perdiendo en estos momentos con el bloqueo 50 millones de soles en 20 pasajes. Y aparte, en paquetería, 20 millones de soles. Pero ojo, si tú ves el tema de la problemática de la paquetería, que es un tema importante, ¿a quién se está afectando? A la pequeña y mediana empresa, pues, porque la pequeña y mediana empresa no va a tocar un camión carguero para llevar 5 o 6 cajas. Usa la encomienda, no puede. Si hablamos del perjuicio, no es el perjuicio, como te comentaba, de este momento. El perjuicio es el terror que ya tiene el ciudadano, que su derecho de libre tránsito está totalmente restringido y vapuleado. Y yo te pregunto, se levanta el bloqueo en Ica mañana, ¿ustedes viajarían a Ica pasado mañana? Por favor. Bueno, porque va a haber cierto temor y cierta duda. Exacto. Que en cualquier momento se pueda... Ahora, yo pregunto, ¿el Estado no ve eso? ¿O está pensando en intereses políticos que al final no son los intereses económicos de 33 millones de peruanos? Complicado, ¿no? ¿Le pediría usted una mayor contundencia por parte del Estado Más para que poder... contundencia, que efectivice lo que publica. Parecía que fuera la costumbre y la maldición de los estados peruanos, decretos supremos o normas muertas. Tenemos como te decía, la devolución de los peajes, muerto. Tenemos el decreto supremo de emergencia nacional, remuerto, no duró ni 2 semanas. Y tenemos una situación crisis, como bien lo decía el que me predecesió, que está el tema pues de 100 personas que están cerrando las vías y son intocables. ¿Dónde está el Ministerio Público? ¿Para qué está el Código Penal? Exacto.
Una lástima, una lástima. Muchas gracias, Martín Ojeda, vocero del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Recordemos que hacia el sur del país, y esto, Carlos, debido a los reportes que tenemos, a las llamadas, las personas no pueden adquirir un balón de gas doméstico. Cuando les preguntamos por qué está pasando, nos informan cuando llegamos al surtidor, a nuestro casero, a la persona que estamos habituados a comprarle, nos dicen que no han llegado los camiones con los balones de gas. ¿Qué ha pasado? Es producto o es consecuencia de la protesta. Quienes lo consiguen están pagando un precio altísimo. Y a esto se suma ahora el anuncio del aumento de los peajes a partir del martes, ¿no? Justo cuando se presenta el gabinete Otárola ante el Congreso de la República, un aumento que va hasta el 6.09%. Muchísimas gracias, señor Martín Ojeda, por este diálogo con Ampliación de Noticias. Muy buenos días. 9 de la mañana con 29 minutos. Es momento de ir a la pausa, escuchar a los anunciantes y actualizar los titulares de la media hora, y luego regresamos con más en Ampliación de Noticias.